Buenos días, mi nombre es María Camila Valdivieso y soy química UIS. Los voy a estar acompañando en el curso taller teórico de purificación y caracterización de proteínas. Entonces, ahora sí, empezando como tal, para entrar en materia me gustaría decir que para entender la bioquímica es bueno verla como un rompecabezas. Sí, empezando desde lo más chiquito hasta que se forman complejos, uno si lo ve como piezas de rompecabezas, ve como todo va empezando a tener sentido, ¿sí? Cómo se relacionan unas cosas con las otras. Entonces, para empezar a hablar de proteínas, vamos a primero hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos son biomoléculas presentes en la proteína, son principalmente los que las conforman. Y estas biomoléculas se caracterizan porque su estructura general está compuesta por un grupo carboxilo y un grupo amino, y un grupo R que es particular para cada tipo de aminoácido. Este carbono central que une, o que es el esqueleto central de los aminoácidos, es el carbono alfa, ¿sí? Y cada uno de los aminoácidos, como mencioné, tiene diferentes grupos R que les otorgan diferentes características. Estos grupos R ayudan a clasificar los aminoácidos en diferentes grupos, alifáticos, apolares, aromáticos, polares sin carga, cargados positivamente y cargados negativamente. Existen 20 aminoácidos esenciales que son los que encontramos principalmente en las proteínas. Sin embargo, existen otros aminoácidos que se encuentran en proporciones menores y que no necesariamente están presentes en las proteínas y pueden funcionar como cofactores no directamente unidos a la cadena polipeptídica. Entonces, como dato, entre el 20 y el 30% de las proteínas en humanos son polimórficas, es decir, a pesar de que es la misma proteína, puede tener variaciones en su secuencia aminoácidica, y esto no representa como una diferencia funcional a nivel biológico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, como mencioné, los aminoácidos tienen diferentes grupos R que les otorgan diferentes características. Estos grupos R pueden ser grupos ionizables que en un medio acuoso, a pH neutro, pueden estar ionizados. Una de las características de los aminoácidos es que pueden actuar como ácidos o bases, ¿sí? Los aminoácidos se caracterizan porque también tienen diferentes pKs para cada grupo ionizable. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de la glicina. La glicina tiene un pK sub 1 de 2.34 para su grupo carboxilo y un pK de 9.60 para su grupo amino. ¿Qué indican estos valores de pK? Por debajo del valor de pK, el grupo va a estar protonado, ¿sí? Mientras que por encima el grupo va a estar desprotonado. ¿Cómo puede esta propiedad afectar la interacción de un aminoácido en una proteína, por ejemplo? Si tenemos la proteína en un medio demasiado ácido, puede que estos aminoácidos tengan ciertas cargas que ayuden a promover la generación de interacciones débiles que vayan a estabilizar la proteína. Caso contrario, también puede ocurrir que la proteína se encuentre en un medio con un pH de tal forma que haga que los aminoácidos y las cargas que tengan en ese momento vayan a desestabilizar la proteína, ¿sí? Es cuando el aminoácido tiene una carga neutra, se dice que se encuentra en su forma suiteriónica, se conoce como suiterión. Y en este punto, en el momento en el que el aminoácido tiene una carga neutra, se dice que está en su punto isoeléctrico. Y este punto isoeléctrico es el valor en el cual la carga neta del aminoácido es cero. ¿Sí? No significa que no tenga carga, pero que la carga neta es cero. Como vemos, en el ejemplo de la glicina, el punto isoeléctrico es 5.97. Está por encima del pK del ácido carboxílico, lo que significa que este ácido carboxílico va a estar protonado y está por debajo va a estar desprotonado y está por debajo del pK del grupo amino, lo que significa que va a estar protonado. Es decir, vamos a tener una carga negativa en el grupo del ácido carboxílico y una carga positiva en el grupo amino, lo que me daría una carga neta de cero, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es que no tenga carga, sino que la carga neta del aminoácido es cero.
¿Cómo se calcula este punto isoeléctrico? Bueno, el punto isoeléctrico es básicamente el promedio de los pKs en los cuales el aminoácido tiene una carga neta de 0. Entonces, ¿qué pasa si hay un aminoácido, como hay aminoácidos que tienen grupos R, que también son ionizables, los que, por ejemplo, los que son cargados positivamente, cargados negativamente, van a tener un pK adicional para ese grupo R. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es se mira en cuál de los dos, porque van a haber dos intervalos de pK, uno entre el pK1 y pK2 y pK2 y pKr normalmente. Entonces se mira en cuál de los intervalos es que está la carga neta igual a 0 y con esos dos valores de pK es que se calcula el punto isoeléctrico. ¿Sí? Ahora bien, ya teniendo en cuenta qué son los aminoácidos, vamos a pasar a una pieza más grande de rompecabezas. Bueno, uniendo estas piezas tenemos un rompecabezas más grande que es la cadena peptídica. ¿Sí? La cadena peptídica es una unión de diferentes aminoácidos. ¿Cómo se unen? Mediante un enlace peptídico. Este enlace es básicamente una reacción de condensación en la que tenemos un grupo hidroxilo del grupo carboxilo del aminoácido y un grupo amino del otro aminoácido que van a salir en forma de molécula de agua y el nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido va a lograr un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico, logrando así la unión de este enlace peptídico. Estos enlaces son enlaces covalentes y se calcula que tienen una vida media de aproximadamente 7 años, por lo que esta cosa es exageradamente estable. Cuando tenemos la unión de dos aminoácidos es un dipéptido, 3 aminoácidos un tripéptido, 4 un tetrapéptido y así sucesivamente. Cuando tenemos varios aminoácidos ya se denomina como tal un oligopéptido y cuando son bastantes oligopéptidos juntos, digamos una cantidad mucho mayor de aminoácidos, ya se conoce como polipéptido. ¿Sí? A menudo se utiliza se utiliza de forma intercambiable el término polipéptido y proteína, porque pues de nuevo las proteínas son cadenas de péptidos, ¿sí? Sin embargo se tiene la estimación de que cuando tiene masas moleculares por encima de 10.000 ya se está hablando de proteínas. Por debajo de 10.000 típicamente se refieren a ellos como polipéptidos. ¿Okay? Y ahora sí, venimos a lo que nos interesa, el rompecabezas como tal, que es la proteína. ¿Qué les puedo decir de las proteínas? Bueno, son biomoléculas que tienen diferentes actividades biológicas dependiendo de su cadena peptídica, porque cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única y esto le confiere una función especial. Algunas proteínas tienen una sola cadena peptídica, sin embargo hay proteínas que pueden tener 2 o más. Cuando tienen más de una cadena peptídica se conoce como proteínas de subunidades múltiples y cuando aparte en su estructura no tienen solamente aminoácidos sino que tienen otros grupos se llaman proteínas con subunidades múltiples. ¿Sí? Proteínas conjugadas. Siguiente. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas proteínas? Por lo menos la mioglobina es una metaloproteína, es una proteína relativamente pequeña de una sola cadena polipeptídica, pero que en su estructura tiene anclado un grupo hemo. Este grupo hemo tiene un centro de hierro y es por eso que se clasifica como una metaloproteína. ¿Sí? En el caso de la lipoproteína LDL también es una proteína que en su estructura no solo tiene aminoácidos sino que cuenta con lípidos y en el caso de la transferrina es una proteína encargada del transporte de hierro en la sangre y que tiene en su estructura no solo aminoácidos sino también glúcidos. ¿Ok? Entonces, como mencionamos en la parte de aminoácidos, todos tienen como características particulares debido a sus grupos R. Esto es una ventaja porque dependiendo del grupo R puede formar diferentes tipos de interacciones que van a contribuir a plegar la proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de interacciones podemos encontrar en una cadena polipeptídica? Podemos encontrar interacciones débiles o interacciones covalentes. Las interacciones débiles son por lo menos enlaces iónicos, son por lo menos interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno. En el caso particular de las interacciones hidrofóbicas, lo que ocurre es que ustedes saben que el universo tiende al aumento de la entropía, ¿no? Bueno,
Y si no saben, pues ya lo saben. Entonces, lo que sucede con las interacciones hidrofóbicas es que imagínense que el agua es una red de moléculas y cuando se introduce una molécula ajena, por decirlo así, el agua lo que va a hacer es tender a rodearla. Si tenemos diferentes partículas, el agua tiene que lograr diferentes encapsulaciones que se conocen como capas de solvatación. Y estos son moléculas de agua ordenadas, por lo que se disminuye drásticamente la entropía. ¿Qué pasa con las interacciones hidrofóbicas? Con el fin de favorecer el sistema, pues las moléculas no van a quedar individuales, sino que van a tender a agruparse, con el fin de que la cantidad de moléculas de agua que las solvatan sea menor, es decir, hay un menor orden en el sistema, por lo que se está favoreciendo la entropía nuevamente. En el caso de los puentes de hidrógeno, bueno, sabemos que son interacciones entre grupos hidroxilo, entre oxígenos y nitrógenos con carbonos, algo así. Y las interacciones covalentes son puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro se forman entre aminoácidos que son la cisteína únicamente. ¿Qué ocurre? La cisteína se encuentra en su forma como aminoácido solito, se encuentra en su forma reducida y cuando está como puente disulfuro lo que hace es que se interlazan estos grupos de estos azufres para formar así una interacción covalente. En las proteínas las interacciones débiles son las que priman, ¿sí? Y las interacciones covalentes existen pero no son tan abundantes en comparación con las interacciones débiles. ¿Y esto por qué? Los enlaces covalentes, como son muy fuertes, y los enlaces peptídicos de por sí son bastante fuertes también, no otorgan tal rigidez que permita a la proteína moverse libremente. Y esto es, pero pase la siguiente diapositiva. Y esto es que las proteínas, desde el momento que son sintetizadas en los ribosomas, empiezan su proceso de plegamiento, ¿sí? Este plegamiento las lleva a estar en su conformación nativa, y dícese de conformación nativa de la estructura en las que literalmente son más estables. Si la proteína tuviera una mayor cantidad de enlaces covalentes, no podría ajustarse o moverse libremente para encontrar esta conformación nativa. Mientras tanto, las interacciones débiles sí son más fáciles permiten mejor, por decirlo así, esta interacción. ¿Por qué? La ruptura de un enlace covalente gasta entre 200 y 460, creo, kilojulios por mol, mientras que la ruptura de un enlace débil gasta entre 4 y 30. Entonces, evidentemente, esa es como la razón principal por la que en las proteínas priman las interacciones débiles. Ahora, las proteínas tienen 4 tipos de estructuras que no se ven como tal como diferentes conformaciones de una misma proteína, sino que diferentes niveles estructurales, es mejor verlo así. La estructura primaria refiere a la cadena polipeptídica y describe los enlaces que se encuentran en esta cadena, enlaces peptídicos. Sí, es simplemente eso. Como les mencioné, cada proteína tiene su cadena polipeptídica única, una secuencia de aminoácidos única. Y ya cuando esta cadena polipeptídica empieza a plegarse en ciertas conformaciones, se conoce como la estructura secundaria. Esta estructura secundaria describe disposiciones estables en las que los residuos generan patrones recurrentes. En esta estructura secundaria encontramos una estructura que es como la más, entre comillas, estable o la más fácil para que una proteína pueda plegarse, que es la hélice alfa. En la hélice alfa, básicamente la cadena polipeptídica se enrolla a lo largo de un eje imaginario en el centro de la hélice. El giro, por decirlo así, de la hélice consta de aproximadamente 3,6 residuos aminoácidos y la longitud de este giro es de 5.4 Armstrong. Y no les mencioné la razón por la que se les conoce como residuos aminoácidos es porque cuando están como aminoácidos está el grupo carboxilo del grupo amino, pero ya cuando se unen en el enlace peptídico, como se pierde una molécula de agua, pues ya no son aminoácidos completos sino residuos. Entonces esa es la razón. Fun fact. Entonces, en la hélice alfa normalmente los grupos R de la cadena polipeptídica de los aminoácidos están hacia el exterior, teniendo así esta conformación, ¿sí? Bueno, para formar la hélice alfa hay algunas restricciones o limitaciones dependiendo de la naturaleza del aminoácido, porque no todos van a tender a formar esta hélice alfa. Si recuerdan, cuando estábamos hablando ahorita de las interacciones, tenemos aminoácidos que son cargados negativamente,
¿Qué pasa si tenemos dos aminoácidos cargados negativamente adyacentes? Va a haber una repulsión, lo que va a desestabilizar la proteína. Igual, si tenemos aminoácidos, hay aminoácidos aromáticos que tienen grupos R muy grandes. ¿Qué pasa si tenemos dos grupos R muy grandes adyacentes? También va a ocasionar un impedimento estérico que me va a desestabilizar la proteína. Y en el caso de la prolina tiene un anillo que es bastante rígido, por lo que este aminoácido no va a tender a formar hélices alfa precisamente porque por su estructura rígida no permite esa flexibilidad que una hélice necesita. Entonces, este residuo no se va a encontrar principalmente en este tipo de estructuras. Otra estructura son las hojas beta. ¿Sí? Las hojas beta, en contraste, las cadenas polipeptídicas ya no van a estar enrolladas, sino que van a estar como en forma de pliegues. Y estos pliegues pueden tener dos tipos de conformaciones, que son antiparalelas o paralelas. Antiparalelas es que el enlace peptídico es entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? En las cadenas antiparalelas, estos enlaces están en direcciones opuestas, mientras que, en las hojas beta antiparalelas, en las hojas betas paralelas están en la misma dirección. ¿Sí? Lo que sucede o la interacción que prima en las hojas beta son los puentes de hidrógeno entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del aminoácido adyacente. Entonces, acá en ya eso es para el siguiente, por favor. En este tipo de conformación hay algo que se llaman como las conexiones entre las diferentes hojas beta, que son los giros beta. Estos giros constan de 4 aminoácidos también pueden haber giros beta de tipo 1 en las que los carbonos que están presentes en los enlaces peptídicos son los que están interactuando directamente. Mientras que en los giros beta de tipo 2, pues solamente hay un carbono alfa interactuando en el giro. Se caracterizan los giros beta tipo 2 porque normalmente en la posición 3 está la glicina y los giros beta tipo 1 porque en la posición 2 está la prolina. ¿Qué más les puedo decir? ¿Hasta acá hay preguntas? No. O tal vez sí, pero les da pena. Bueno. Eso con respecto a estructura primaria y secundaria. Entonces, recapitulando, estructura primaria, cadena polipeptídica, cadena de aminoácidos. Estructura secundaria, como esa cadena se pliega entre sí. ¿Sí? Ya la estructura terciaria me está hablando de la disposición tridimensional global de todos los átomos de una proteína. Puede que esa hélice se empiece a plegar entre sí. Puede que esa hélice interactúe con otra proteína, porque de nuevo hay proteínas que no constan de una sola cadena polipeptídica, sino de 2 o más. Y ya la la estructura cuaternaria es precisamente cuando existe más de una estructura en la proteína, más de una cadena o más de un grupo. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ya con estas nuevas estructuras se incluye una nueva caracterización, una nueva clasificación para las proteínas, que puede ser o proteínas fibrosas o proteínas globulares. Entonces, las proteínas fibrosas se caracterizan por estar dispuestas en hebras largas. ¿Sí? Estas proteínas tienen como función normalmente otorgar flexibilidad y fuerza a las conformaciones en las que se encuentran. Y tiene una estructura secundaria relativamente simple, simplemente tienen mayoritariamente un tipo de estructura secundaria e igual con la estructura terciaria. Entonces, un ejemplo de una proteína fibrosa es la proteína llamada fibroína de seda, que es la proteína encargada de la producción de la seda o la telaraña en los insectos. ¿Sí? No sé si ustedes en algún momento han interactuado con seda, con telarañas, pero si ustedes la estiran, eso no estira. O sea, si ustedes le hacen mucha fuerza, se rompe. ¿Por qué? Porque ya la disposición como tal de la proteína hace que esté lo suficientemente extendida como para que ya no soporte. Literalmente no soporta más, ya no puede estirarse, pero sí es bastante flexible. ¿Ok? En contraste, excelente, están las proteínas globulares. Las proteínas globulares son todo lo contrario. En vez de tener una disposición extendida, tienen una disposición esférica. Se me olvidó mencionar, que en las proteínas fibrosas se caracterizan por tener una gran cantidad de residuos hidrofóbicos, lo que las hace insolubles. ¿Sí? En cambio, las proteínas globulares, todo lo contrario,
su disposición es esférica, tiene diferentes tipos de residuos y una particularidad es que normalmente se tienden a agrupar los residuos hidrofóbicos en el centro de la proteína, dejando así como un exterior polar que puede interaccionar con el agua. Un ejemplo, nuevamente, es la mioglobina. La mioglobina es la proteína encargada de almacenar y, ¿cómo se dice?, distribuir el oxígeno en las células musculares, y nuevamente tiene un grupo hemo. Entonces, en este tipo de proteínas, lo que pasa es que la conformación y la estructura secundaria se pliega sobre sí de forma esférica, nuevamente dejando los grupos polares en el exterior. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una proteína pierde su estructura? Pasa y acontece que cuando hay una pérdida de estructura, también hay una pérdida de función. ¿Sí? ¿Qué es una pérdida de estructura? Pues básicamente que la proteína se encuentra en una conformación distinta a su conformación nativa, es decir, a su conformación más estable. Cuando ocurre una pérdida de estructura, esta pérdida va a ser progresiva, es decir, va a haber una parte que va a empezar a desestabilizar las demás y también por eso la función de la proteína va a perderse progresivamente. Entonces, un ejemplo es el caso de la ribonucleasa A, que es una enzima. ¿Qué pasó? Fallas técnicas. Bueno, ustedes se la imaginan. La ribonucleasa A es una enzima que tiene como función catalizar la ruptura de los enlaces fosfodiéster en las hebras de ARN. ¿Sí? Esta enzima... ¡Ah, pánico! Ya. Esta enzima, lo que ocurre es que puede desnaturalizarse en presencia de urea y en presencia de agentes reductores. ¿Por qué? Porque en su composición es bastante importante la presencia de los enlaces disulfuro que mantienen como tal la estructura de la proteína. Cuando hay urea, esta urea, al ser un solvente orgánico, tiende a desestabilizar las interacciones débiles de la proteína, así que por ahí ya todo mal. Y el agente reductor lo que va a hacer es romper los puentes disulfuro. Entonces, voy a tener mi cadena polipeptídica, pero ya no con estructura ni con función. Es posible renaturalizar esta proteína en algunos casos. En el caso de la ribonucleasa A, sí, es bastante sencillo, simplemente se retira como tal la urea y se retira el agente reductor y la proteína vuelve a plegarse espontáneamente. Bueno, hay proteínas que no se pliegan así espontáneamente, ni siquiera se pliegan espontáneamente cuando están siendo sintetizadas, sino que requieren la ayuda de unas proteínas que se llaman chaperonas, que pues hacen parte del proceso de plegamiento o también puede que haya proteínas que no se estén plegando correctamente, entonces simplemente les otorgan como un ambiente, un medio apto para que puedan plegarse. Y creo que ya.